Hola, bienvenidos a esta segunda entrega del soporte digital para la cursada de la Cátedra de Didáctica. En esta clase vamos a trabajar cuestiones que pueden leerlas en los textos que se ven ahí, la crítica de la razón didáctica, el capítulo 2 del profesor Oliva Gil y el capítulo 1 y la introducción de la didáctica de la editorial Stadium de la colega Amade Scott Chantal. La didáctica en general se considera hoy día como cualquier actividad humana de reflexión sobre la enseñanza y el aprendizaje. Del griego didactikos, viene de instruir, de las prácticas humanas relacionadas con la enseñanza, a diferencia de la paideia, que se relacionaban más bien con la guía personal y moral, fundamentalmente, que llevaba a cabo el pueblo griego como práctica. Por supuesto que hay una relación entre paideia y didactikos, porque el paidosagog en algún momento enseñaba. La didáctica actualmente, su estudio nos revela la circulación de tres tipos de discursos. Estos discursos ponen en juego siempre la relación entre tres totalidades: los saberes que se enseñan, los procesos de transmisión y el tipo de prácticas sociales o de instituciones en las cuales se desarrollan estos procesos. Según sea esa relación, aparecen tres discursos. Un discurso normativo, que está constituido, para visualizarlo, por todas las prescripciones de tipo curricular, los manuales, en los cuales se enfatiza sobre qué procedimientos tomar para planificar y enseñar tal o cual disciplina. Un discurso científico, que más bien se refiere al dominio de la investigación erudita acerca de la enseñanza, y un discurso más bien práctico, que tiene que ver con la investigación que emana de la práctica de aplicación. Como dice Scott, proporciona un inigualable patrimonio humano de formas de intervenir para enseñar los saberes disponibles para toda la sociedad. La didáctica puede, como campo disciplinar, se puede ver en dos perspectivas, digamos, que son distintas pero se articulan y se relacionan dialécticamente. Una sería la didáctica vista como práctica de intervención, es decir, el acto de enseñar en sí mismo, ¿no es cierto?, o de planificar la enseñanza, o de evaluar la enseñanza. Y la otra sería la didáctica vista como una práctica social de estudio y de investigación. En el primero de los casos, nos referimos a la actividad didáctica como campo de intervención. Es toda influencia intencional, planificada, organizada, regulada y controlada por el sistema educativo y ejercida por el docente para alcanzar objetivos de aprendizaje en sus alumnos. Subrayamos el carácter intencional, planificado, organizado, regulado, en relación con objetivos, ¿no? Es decir, no existiría algo así como una didáctica espontánea y asistemática o inintencional. Si bien hay actividades de enseñanza inintencionales, el campo de la didáctica se refiere a la influencia intencional. Evidentemente, la didáctica tomada como práctica de intervención nos refiere
y nos relaciona con otros dos términos muy importantes. La enseñanza, que se conciben como el conjunto de estrategias dirigidas a la obtención de metas, construidas para el profesor en el marco institucional, que siempre suponen dos o más personas en una relación asimétrica. Una desea transmitir y compartir conocimiento que en principio le falta a otro, que a la vez desea aprenderlo y sobre todo confía en aquel. Ya veremos más adelante durante la cursada lo que es el principio de eticización, la confianza en que tengo que el otro me cuidará, me enseñará, me criará. Es importante destacar algunas características de la relación entre estos dos términos, enseñanza y aprendizaje. En primer lugar, que no tienen relación causal. Puede haber una sin que haya el otro. Estos términos tienen dependencia ontológica. A menudo variaciones en una implican variaciones en el otro, aunque no necesariamente. El profesor debe facilitar. ¿En qué consiste la enseñanza? El profesor debe facilitar al alumno las tareas que lo llevarán a aprender. Este es un concepto más crítico de la enseñanza. Es decir, los profesores no enseñamos en sentido estricto, sino que seleccionamos y diseñamos tareas que le permitirán al alumno enfrentarlas y en principio comenzar a construir las formas de resolver dichas tareas. También es importante distinguir los conceptos de aprendizaje como logro, que es usual usarlo, o de aprendizaje como proceso. El concepto de aprendizaje se refiere a las dos cosas: qué aprendiste o cómo hiciste para aprenderlo. Las tareas que diseñamos los docentes pueden y deben estar dirigidas a desarrollar habilidades para aprender, además de aprender el propio objeto en cuestión. Es decir, en educación física nos preocuparía no solo enseñar el tiro suspendido en handball, sino también la habilidad de aprender habilidades. En ese contexto, la enseñanza organiza eventos, situaciones de aprendizaje, organiza contextos, procesos, los secuencia, los planifica, los gestiona y evalúa en forma de actividades prácticas, reflexivas y creativas. Esta parece una buena descripción de lo que es una buena práctica de enseñanza, ¿no? Los logros de la enseñanza o aprendizajes se suelen expresar en diferentes niveles de generalidad. Por ejemplo, al término de la escuela primaria, los niños y niñas deberán, o al término del segundo ciclo, los niños y niñas, o al término de esta unidad didáctica, o al término de esta clase. En ese contexto hay que incluir una nueva palabra: instrucción. El proceso de instrucción es el contexto de acción en el que ocurre la enseñanza y el aprendizaje. Es el término que vincula ambos polos. Instrucción es enseñanza con efecto, por lo menos para Oliva Gil. Tomada como campo de estudio, Oliva Gil distingue por lo menos 4 dimensiones del estudio, de los estudios didácticos. Una dimensión histórica, muy fértil en nuestro país, afortunadamente en cuanto a la educación física, por lo seguro, con algunos actores de nuestra propia facultad. La dimensión histórica procurará estudiar qué tipo de normatividad idiomática, informativa, procesos de popularización, carácter sistémico ha tenido la enseñanza en nuestra sociedad. Otra dimensión de la didáctica como campo de estudio es su dimensión conceptual. Estudiar qué conceptos y cómo es la trama conceptual lógica de la enseñanza y de la didáctica. Qué amplitud semántica, por ejemplo, el término deporte y la enseñanza de los deportes. Uno podría estudiar el problema de la superposición terminológica en el currículum acerca del término deporte, o la amplitud semántica. ¿Qué significa la enseñanza
significativa, qué significan las prácticas, qué quiere decir eso. Otra dimensión es la dimensión tecnológica. ¿Cómo son los procesos de organización de acciones metódicas en función de resultados esperables? ¿O en qué medida la acción tecnológica humana está sujeta a pasiones y es subjetiva? Es decir, los procesos de planeamiento que parecen tan rigurosos no obedecen también a interacciones personales y humanas. También uno podría estudiar la dimensión artística de la didáctica, es decir, su carácter impredecible, variado, multidimensional de las prácticas. Estudiar, por ejemplo, las competencias creadoras de los docentes, la relación entre las competencias creadoras y las circunstancias biográficas, personales, que generalmente actualizan el currículum oculto. ¿Por qué es que la enseñanza produce gratificaciones estéticas de carácter íntimo? A mí mismo, si me sale bien esta humildísima charla y veo alguna vez su impacto junto a mi equipo, tendré alguna clase de emoción al respecto. Como campo de estudio, la didáctica reconoce algunas disciplinas vecinas en sus bordes que toman temas similares y se complementan, pero no son la misma disciplina. Una discusión muy fuerte en los últimos 30 años fue las relaciones entre psicología del aprendizaje y didáctica, pues, por un lado, la psicología del aprendizaje se ocupa de estudiar los procesos subjetivos y psicosociales que implica el aprendizaje cognitivo y motor humano. La didáctica no puede despreciar este cuerpo de saberes, pero tampoco puede despreciar las orientaciones de la ética y filosofía de la educación o las cuestiones pedagógicas acerca de cómo intervenir en cada nivel escolar o en cada sistema institucional. Sin embargo, la psicología del aprendizaje durante esos 30 años ocupó un lugar preponderante en la construcción de los planteos didácticos que poco a poco han ido tomando autonomía en su corpus científico. En síntesis, el objeto formal de la didáctica como disciplina es descubrir las relaciones estructurales entre los elementos del proceso didáctico. Al tiempo que los descubre, la didáctica plantea, como tecnología, una articulación entre los elementos del proceso. Hace una crítica de los objetivos, propone normas de acción, propone cómo gestionar el proceso educativo, propone cómo evaluar resultados y evalúa todo esto. En ese sentido, si bien se discute, la posición de la cátedra es que las didácticas, son una disciplina científica, no una ciencia, y a la vez una tecnología que estudia y guía el proceso instructivo educativo en el marco del campo disciplinar de las ciencias de la educación. El contenido formal y específico es la instrucción educativa. Adquirir un saber como instrumento de conocimiento y de acción práctica. Es usual también, la discusión es caliente, la distinción entre didáctica general y didácticas especiales. La didáctica general se refiere a un sistema de conjunto que refiere globalmente al proceso educativo. Crea, propone modelos descriptivos, explicativos e interpretativos más o menos aplicables a todas las disciplinas de enseñanza. Mientras que la didáctica especial implica relaciones adaptadas específicamente a ambientes específicos, por ejemplo, a componentes curriculares específicos, a componentes psicopedagógicos, niveles escolares, por ejemplo, componentes tecnológicos, tienen que ver con los contenidos particulares de cada asignatura, componentes contextuales, por ejemplo, si estoy enseñando en una institución
o en otra institución que tiene características históricas, sociales, culturales distintas. También es importante en esta charla distinguir inicialmente entre los conceptos de currículum y didáctica, distinguir para establecer continuidades. En primer lugar, la palabra currículum reconocemos en ella una acepción restringida, acotada. Se refiere a la documentación curricular de tipo normativa que existe con mayor o menor extensión y densidad en la mayoría de los países. Por otro lado, la palabra currículum tiene también una acepción amplia. El currículum sería allí el marco de reflexión del qué, para qué, cómo y en qué contexto puede ocurrir la enseñanza y el aprendizaje. Es decir, el currículum visto como intención de un grupo sociocultural y realidad de ese grupo sociocultural en las políticas educativas. Por eso se distingue entre la palabra diseño y desarrollo curricular, para referirse al polo de la documentación y al polo de la implementación. Y en ese sentido la didáctica sería la disciplina que aporta al análisis crítico de las operaciones de construcción curricular y de desarrollo, aportando su estructura científica y técnica y poniendo en relación a los diversos elementos en relación con fines pedagógicos y éticos, como les decía hoy antes. En ese sentido, el currículum vendría a materializar, como dice Jimeno Sacristán, un puente entre la teoría de la acción didáctica y su práctica. Esta es una visión amplificadora que integra actores, va más allá de las personas que escribieron el currículum o que lo redactaron o que lo hicieron circular. Va también a incluir a las personas que lo leen y lo resignifican y a la vez lo reescriben en un periodo de tiempo más largo. Nuevamente, espero que la intervención se haya podido escuchar y vaya permitiendo acompañar sus lecturas. Les recuerdo consultar el cronograma que figura en el campus, entrar a diario o muy frecuentemente y ir realizando la cursada paulatinamente y simultáneamente los distintos bloques teóricos y prácticos que la cursada ofrece. Y a través del foro y del espacio de consulta online, en el caso de los teóricos, ir realizando y tomando nota de las preguntas que circulan y de las preguntas que se ofrecen. Hasta la próxima y que estén bien. A cuidarse y ser solidarios.